edificados por esta palabra para gloria de tu nombre. Amén y amén. Tomen asiento y muchas gracias. El tema de hoy es la confianza en Dios. La confianza en Dios. ¿Qué es la confianza? La confianza es la seguridad o esperanza firme que alguien tiene de otro. La confianza es la seguridad o esperanza de una manera firme que alguien tiene de otro. En este caso vamos a hablar de la confianza en Dios. Y cuando leemos el versículo 5, muchos nos podemos preguntar y muchos toman este versículo y muchas veces lo malinterpretan. Y la gente se sabe este versículo. La gente dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Pero hay que entenderlo bien para poder, con la ayuda del Señor, aplicarlo a nuestra vida. La Biblia no está diciendo que no debemos confiar en el otro. De hecho, usted confía en el otro. Y todos confiamos. De alguna manera eso es así. Por ejemplo, si usted coge un taxi para venir a este lugar, usted para que se suba en ese carro, usted necesita confiar en ese chofer. Dígame sí o no. Si usted coge un bus, usted necesita confiar en el chofer que va a manejar ese bus. Es decir, nosotros confiamos en el resto de una u otra manera. Cuando usted contrata a alguien para que trabaje, usted está confiando en ese trabajador. Usted le dice, hágame esto, hágame lo otro, o hágame este diseño. Usted le da el trabajo porque está confiando, ¿sí o no que es así? Entonces, cuando alguien se casa, usted está confiando en esa persona también. O cuando usted entabla una relación de noviazgo, de enamoramiento, o simplemente le das la amistad a alguien, de alguna manera estás confiando. Ahora, ¿es malo confiar en la gente? No es malo. Es más, de alguna manera confiamos. Es necesario. Si no, mi hermano, si nosotros no confiamos en nadie, en absolutamente nadie, nosotros tendríamos un problema de paranoia. Porque la desconfianza de todo el mundo es un trastorno. De alguna manera confiamos. Todos. Usted está confiando en lo que Dios va a hablar a través de mi persona. Usted está confiando en su hermano que está a su lado. Hay confianza. La confianza está ahí. Entonces diga conmigo, la confianza en el resto es importante. No está diciendo Dios que no confíes en nadie. No. Lo que Dios está diciendo, y mira lo que dice el versículo 5. Maldito el varón que confía en el hombre. Pero aquí viene la explicación. Y pone carne por su brazo. Diga conmigo, carne por su brazo. Y viene la otra parte. Y su corazón se aparta de Jehová. Ahí está la explicación. ¿Cuál es la explicación? ¿Cuándo caes en maldición? Cuando Dios dice, maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Cuándo? Cuando tú te apartas de la confianza en Dios y empiezas a confiar en alguien más que en Dios. ¿Estamos claros? Lo repito una vez más. ¿Cuándo caes en maldición? Porque se cae en maldición cuando tú pones la confianza en alguien más que en Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Cuándo caes en maldición? Cuando tú dejas a Dios por alguien. Cuando tú empiezas a confiar en alguien más que en Dios. Cuando alguien te dice, elige entre Dios o mi persona. Y tú prefieres elegir esa persona y dejar o apartarte de los caminos del Señor. Ahí tú estás cayendo en
maldición. Porque estás apartando tu corazón de Jehová para confiar en una persona, para confiar en alguien o en algo. Cuando una persona llega a tener riquezas y se aparta de Dios porque ya tiene riqueza, ¿sabe lo que está haciendo? Poniendo la confianza en las riquezas y alejándose del Dios que un día te dio las riquezas. Ahí caemos en maldición. Cuando te apartas, o sea, confías en alguien más que en el Dios Todopoderoso. Entonces, cuando eso ocurre y Dios dice, has dejado de confiar en mí por confiar en esa persona, o tú visitas, de pronto estás pasando un problema y visitas a un hechicero, un brujo, alguien que practica brujería, y Dios, tú estás yéndote donde él. Entonces Dios dice, tú estás confiando más en esa persona o en esa práctica más que en mí. Dios dice, maldito es el hombre que confía en el hombre. Porque el principio aquí, ¿cuál es? Que tú no puedes confiar en nadie más que en el Dios Todopoderoso. Entonces, tu confianza y mi confianza sobre cualquier otra confianza que yo pueda tener debe estar puesta en Jehová de los ejércitos. Entonces, levanta tu mano derecha conmigo y di, por favor, mi confianza sobre todas las personas y sobre todas las cosas debe estar en Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿cuándo caes en maldición? Cuando te alejas de la confianza en Dios para confiar en alguien o en algo. Ahí Dios dice, maldito el varón o maldito la mujer que se aparta de Dios por confiar o para confiar en algo o en alguien que no es Dios. ¿Y qué dice la Biblia? Versículo 6. ¿Qué ocurre con esa persona que se aleja de la confianza en Dios? Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Mira la maldición lo que provoca. La maldición provoca, en otras palabras, sequedad, crisis. Es decir, que nadie, o sea, serás como una ciudad despoblada y deshabitada. Serás alguien que no vas a darte cuenta cuando viene el bien. Mira, hermano, escuche esto. A todos nosotros, en algún momento, las oportunidades se dan. Siempre van a haber oportunidades. Diga conmigo, siempre habrá oportunidades. Pero cuando estás bajo maldición, no te vas a dar cuenta cuándo llegó tu oportunidad. ¿Estamos claros? Por eso dice la Biblia que el que está bajo maldición no verá cuando viene el bien. Es decir, que cuando estás bajo maldición, estás en sequedad, estás en crisis, estás despoblado, estás deshabitado. Eres como un árbol que no da fruto porque estás en sequedad. Y cuando estás ahí pierdes discernimiento y no te darás cuenta cuando venga el bien. Eso ocurre cuando una persona, mi amado hermano, ha dejado a Dios por confiar en el mundo o por confiar en el pecado o por confiar en alguien o en algo que no es Dios. Mi amado hermano, y cuando tú y yo hacemos eso, caes bajo maldición. Y pregunto en esta mañana, ¿alguien quiere estar bajo maldición? Yo creo que no. Así que mira al que está a tu lado y dile, nunca confíes, ni en el pecado, ni en el mundo, ni en nada que te aleje de Dios. Cuando tú te apartas de Dios, ¿sabes qué estás haciendo? Dejando la confianza en Dios
para confiar en el mundo, en el pecado y en las cosas que te están atrayendo. Y escúchame, cuando alguien se aparta y se aleja de Dios por confiar en el mundo, por confiar en el pecado y deja a Dios, cae bajo maldición. Y usted no quiere estar bajo maldición, amén. Pero mira lo que ocurre, versículo 7. Bendito el varón que confía en ¿quién? En Jehová. Vamos, diga conmigo, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es ¿quién? Levanta tus dos manos y di conmigo, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. ¿Cuántos de los que están aquí confiamos en Jehová sobre todas las cosas? Oiga, hermano, confiar en Dios es lo más maravilloso. ¿Por qué? Porque tu padre y tu madre te puede dejar, pero Dios nunca te va a dejar. Y en el que tú puedes dormir tranquilo y estar tranquilo sabiendo que Él es fiel mañana, tarde y noche, se llama Jehová de los ejércitos. Dale un fuerte aplauso porque Él es digno de confianza y digno de gloria y digno de honra. ¿Cuántos dicen amén? Bendito el varón que confía en Jehová. En otras palabras, esa persona está bajo la bendición de Dios. ¿Y cuándo tú confías en Dios? Cuando hay momentos difíciles, cuando hay momentos de crisis, cuando las cosas no van bien y tú te aferras en Dios y tú dices, Dios, yo confío en ti porque tú me vas a ayudar. Cuando tú estás pasando por problemas, cuando te traicionaron o cuando tal vez te sacaron del trabajo o cuando tal vez las cosas no están yendo tan bien y tú decides y tú dices, yo voy a confiar en Dios, no importa, pase lo que pase, porque yo sé que Dios es un Dios fiel y aunque Él permite la prueba y muchas veces permite las crisis, pero Él ha dicho, yo estaré contigo todos los días donde quiera que tú vayas. Y Dios ha dicho, yo te voy a ayudar, no te dejaré ni te voy a desamparar. Entonces tú decides confiar en Dios, tú estás bajo bendición. ¿Cuántos están confiando en Dios? Yo no sé tu problema, yo no sé tu crisis, yo no sé por lo que estás pasando, pero si estás poniendo a Dios, tu confianza es Dios sobre cualquier situación, entonces estás bajo bendición. Ahora, ¿Dios desea que confíes en Él? ¿Sí o no? Claro que sí. Los padres les gusta que a sus hijos confíen en ellos, ¿sí o no? Dios es nuestro Padre. Y cuando tú vives momentos de crisis, Dios desea que tú confíes en Él. Y cuando tú confías en Él, ¿sabe lo que estás haciendo? Lo estás honrando. Porque mi hermano, justamente las pruebas son para ver cuánto confías en Él. Porque es fácil confiar en Dios cuando todo está bien. Es fácil confiar en Dios cuando hay dinero, cuando hay trabajo, cuando hay salud, cuando todo camina sobre ruedas. Es fácil confiar en Dios. Pero no es tan fácil cuando la crisis viene, cuando el problema viene, cuando las situaciones se empeoran. Ahí no es fácil. Pero es ahí cuando tú tienes que decir, mi confianza es Jehová de los ejércitos. ¿Sabe lo que dijo Job en su momento de crisis? A mí me impacta la vida de Job. Job dijo en el libro de Job capítulo 13 versículo 15, Job dijo, aunque Él me matare, en Él esperaré. Qué tremendo. ¿Usted entiende esa palabra? Aunque Él me matare, en Él esperaré. Cuando Dios le pidió a Abraham a su hijo y le dijo, sacrifícalo para mí. Isaac tenía 8 años de edad. ¿Qué le dijo Abraham a sus criados? Esperen aquí, porque vamos con el muchacho, adoraremos y volveremos. Porque Abraham estaba confiado en Dios.
Y Abraham sabía que si Dios se lo estaba pidiendo era por algo y para algo. Pero Abraham también sabía que quien le pedía la vida de él, escúcheme bien, era fiel para cumplir el pacto y la promesa que Dios le había dicho a Abraham. Por eso Abraham sabía que aunque su hijo hubiera muerto, Dios tenía el poder de resucitarlo. La confianza en Dios. ¿Cuántos quieren darle un fuerte aplauso al Rey? Toca al que está a tu lado y dile: no sé cuál es tu problema, pero no te olvides que tu Redentor vive. ¿Cuántos saben que tu Redentor vive? Nuestro Redentor vive. ¿Sabes quién dijo eso? Job. Oiga, hermano, mira, Job en cuestión de horas era un hombre muy rico, Job, y en cuestión de un día perdió absolutamente todo. Todo. Y Job, cuando perdió todo, escuche bien lo que pasó. Job, llegaron sus criados a anunciarle que había perdido la casa, el ganado, la riqueza, había perdido a sus hijos, a sus hijas. Se había quedado en la pobreza de la noche a la mañana. Y Job se arrodilló y se postró y él dijo: bendito sea Jehová. Y dijo Job: porque del vientre de mi madre salí desnudo y desnudo volveré. Y la esposa de Job vino ahí atormentada y le dijo: ¿todavía mantienes tu integridad? Y la esposa de Job le dijo: maldice a tu Dios y muérete. La esposa de Job no entendía lo que Job entendía. Por eso Job le dijo: hablas como cualquier mujer insensata. Pero Job no dijo eso. Job, la esposa de Job, no entendía. Pero Job sabía que el Dios Todopoderoso es el Dios que tiene el control de todas las cosas. Y por eso Job en su momento de crisis dijo: yo sé que mi Redentor vive y que del polvo de donde yo estoy Él me pondrá en un mejor lugar. ¿Cuántos dan un fuerte aplauso al Rey? Yo sé que mi Redentor vive. Vamos, levanta tus dos manos y di: yo sé que mi Redentor vive. Levanta tus dos manos. No sé qué crisis o problema estás viviendo, pero tu Redentor está vivo y Él te está viendo y Él te va a ayudar, porque Dios es digno de confianza. No ha fallado, no fallará jamás, y Él te va a ayudar y te va a levantar y se va a glorificar en tu vida, en tu casa, en tu familia, en tu salud, en tu finanza. Dios te va a ayudar, pero tienes que aprender a confiar que Él es fiel, y si Él te ha prometido, Él lo cumplirá. Diga conmigo: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Mira lo que ocurre con el que confía en Jehová, versículo 8, Jeremías 17. Esta persona será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces. Oiga, mira, esta palabra a mí me impacta. Que junto a la corriente de aguas echará sus, diga conmigo, mis raíces. Tiene que estar, debe de estar, está en las aguas, en las corrientes. Oiga, y cuando eso ocurre, mira, cuando tu confianza está en Dios sobre todas las cosas, tus raíces están en Dios. ¿Cuántos tienen sus raíces en Dios? Entonces, cuando tus raíces están en la profundidad, en los ríos de Dios, en las corrientes de Dios, tus raíces están en la profundidad de Dios, entonces nada ni nadie te podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Cualquier crisis que pueda venir, cualquier prueba que pueda venir, si tus raíces están bien profundos en Dios, entonces serás inmovible.
¿Cuántos inmovibles hay acá? Toca al que está a tu lado y dile: para estar bajo bendición hay que confiar en Jehová. Vamos, dile: confía en Jehová en todos tus caminos y estarás seguro en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Mira lo que dice: que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor. El calor aquí es sinónimo de prueba, es sinónimo de crisis, es sinónimo de dolor, pero no verá. No quiere decir que no vas a ver. Lo que quiere decir es que no te va a hacer daño, no te va a matar. La crisis que viene o la prueba que pueda venir no será para matarte, aunque sea difícil, pero tú sabes que esa prueba no te va a aniquilar, porque tú tienes profundidad en Dios. ¿Sabes qué significa eso? Mira, hay gente que cuando vive prueba, porque cuando dice aquí, no verá cuando viene el calor, no verá cuando viene el calor, significa que cuando venga la prueba, mira, hay gente que cuando viene a prueba, cuando viene la crisis, se echa a morir. Ya no quiere venir a la iglesia, ya no quiere orar, ya no quiere leer la Biblia y se pone cabizbajo. Y tú lo encuentras y le preguntas: ¿cómo está? Y él te dice: ahí, hermano, pasando la de Job, pasando el desierto. Y tú lo ves, hermano, no transmite vida. Tú lo ves, ya no va a la iglesia, ya no ora, ya no busca de Dios, ya no, está desanimado. Y entonces dices que ya me siento débil, ya no siento fuerza, ya no siento ganas de nada. Por poco, hermanos, se quiere matar. Entra en crisis, entra en depresión. Pero ¿sabes cuándo es eso? Cuando sus raíces no están en Dios. Y cuando sus raíces no están en Dios, es porque su confianza totalmente no está en Jehová, Dios de los ejércitos. Pero cuando alguien tiene su confianza en Jehová y sus raíces están en las corrientes, están en las aguas, cuando sus raíces están fundamentados en Dios, él puede estar pasando por crisis y tú lo encuentras y tú le dices: yo sé, hermano, que está pasando por problemas. Tranquilo, hermano, yo estoy pasando por problemas, pero Dios está conmigo. Y cuando tus raíces están fundamentadas en Dios, puedes pasar la peor crisis, pero mientras más prueba hay, más te aferras en Dios. Mientras más crisis hay, más vienes a la iglesia, más buscas la palabra, más te metes en Dios. Estás verde, estás fuerte y sigues llevando fruto. ¿Cuántos dicen amén? Y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Mira al que está a tu lado y dile: tu hoja tiene que estar verde. Porque eres un árbol y los árboles tienen que dar hojas verdes. Cuando tú ves un árbol con hojas verdes, ¿qué dices tú de ese árbol? Qué bonito que se ve, ¿sí o no? Qué lindo, qué verde. Pero cuando están las hojas secas, ¿qué dices tú? Ese árbol está muriendo. Así hay cristianos que lo que se ve son hojas secas, están muriendo, están en la prueba y la prueba los está matando. Pero cuando tus raíces están en Dios, aunque venga la prueba, tus hojas estarán verdes. Entonces tú puedes estar en momento de prueba, pero tú estás caminando seguro. Tú estás en momento de crisis, pero tú sigues hacia adelante. Tú puedes estar en momento de lucha, de conflicto, con dificultades fuertes. Tal vez tienes problemas complicados en tu trabajo, en tu casa, en tu familia, en tu sector, pero nada te detiene. Es cuando más te aferras de Dios, es cuando más te metes en Dios, es cuando más predicas la palabra, es cuando más inspiras a los demás. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Mira al que está a tu lado y dile: pon tus raíces en Dios. ¡Aleluya! ¿O usted cree que los pastores no tienen crisis, problemas, dificultades? Claro que sí. Pero tengo que estar verde. ¿Cuántos entienden eso? Mis hojas tienen que estar verde.
No importa la crisis, todo lo puedo en Cristo que me fortalece y punto. Y las pruebas no son para siempre, son momentáneas. Porque así como viene la prueba, Dios te dará la salida. Así dice la palabra. Dale un fuerte aplauso al Rey. Aleluya. Pero cuando tus raíces no están en Dios, entonces viene el calor y lo ves. Viene la prueba y te seca. Viene la prueba y ya te abandonas y dices, ya no puedo, ya no voy a seguir. Hermano querido, y viene alguien que no conoce al Señor y te dice, predícame la palabra, y ya ni siquiera puedes predicarle. ¿Aló? Y tú dices en tu mente, pero no, dice, hay más, le pides consejo, mejor, predícame, no, mejor aconséjame tú. Eso sabe cuándo ocurre, cuando tus raíces no están en corrientes de agua, cuando tus raíces no están en las profundidades de Dios. Pero cuando tus raíces están en las profundidades de Dios, aló, escucha esto, tú no publicas en el Facebook que te estás muriendo. Aunque te estés muriendo, tú en el Facebook publica que estás gozoso y que tienes a Dios y que la vida es bonita y que hay que disfrutarla en Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Aló? Eso es así. Pero algunos que como sus raíces no están en Dios, en el Facebook ponen, estoy llorando. En el Facebook ponen, no sé qué hacer. Hermano, ahí se declaran. Y tú los ves en las calles y no inspira esperanza. No inspira esperanza. Oiga, yo no sé cuántos de ustedes en algún momento han viajado, y cuando usted viaja y ve la montaña, todo verde, ¿qué te transmite? Vida, ¿sí o no? Entonces tú tienes que transmitir vida, no importa la crisis que estés viviendo. No importa la prueba, la gente tiene que ver que tu confianza está en Dios. Pero cuando tus raíces no están profundas en Dios, entonces lo que transmite es muerte, es tristeza. Y el mundano te ve y dice, dice, ¿yo para qué voy a ir a la iglesia? Amén. Pero cuando tus raíces están en Dios, tú siempre caminas erguido, caminas todo sobrado, humildemente en el corazón, humildemente en el corazón, pero con la frente en alto, sabiendo que el que está contigo es más poderoso que cualquier problema, que cualquier crisis, que cualquier dificultad, que el que está contigo es Dios. Mira lo que dice, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía, diga, en el año de sequía, no se fatigará, ni dejará de dar. Mira al que está a tu lado y dile, hay un año de sequía. O sea, ese año de sequía no es literal, lo que quiere decir es que en algún momento va a llegar la sequía. Pero cuando tus raíces están en Dios y venga la sequía, no dejarás de dar fruto, porque de donde sea Dios te va a proveer, de donde sea Dios te va a bendecir, de donde sea serás fructífero. Aleluya. En tiempo de sequía, para aquellos que tienen sus raíces en Dios, no es para muerte, es para vida. Y hermano querido, cuando tus raíces están en Dios, tú nunca paras de amar y de servir a Dios. No importa el problema, no importa la crisis. Es cuando más predicas, es cuando más enseñas, es cuando más inspiras, porque estás verde, porque tú no dependes de las circunstancias externas. Tú estás dependiendo de dónde están tus raíces. Dile al que está a tu lado, hay que estar verde para transmitir vida y esperanza. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. ¿Y sabes cuándo ocurre eso?
cuando aprendemos a confiar en ¿quién? En Dios. Toca a 3 personas y dile, no sé el problema, pero confía en Dios. Vamos, dile, confía en Dios. Vamos, confía en Dios. Vamos, dile, confía en Dios. Tal vez el que está al lado necesita esa palabra. Dile, confía en Dios. Míralo un momento y dile, confía en Dios. ¿Cuántos quieren estar bajo la bendición de Dios? ¿Sabes cuándo estamos bajo la bendición de Dios? Cuando confiamos en Dios. Pero cuando no confías en Dios, sino que pones tu confianza, tu mirada en lo que ves, en lo externo, entonces caes bajo maldición. Pero los hijos de Dios no podemos caer bajo esa maldición, porque Dios es nuestro papá. Y nuestro papá es digno de confianza. Confiemos en Dios. ¿Dios ha fallado? No ha fallado. Dios es fiel. Ha sido fiel, es fiel y será fiel. Ha sido fiel, es fiel y será fiel. Así que mira al que está a tu lado, dile, en tiempo de sequía, Dios estará contigo. Vamos, dile, si tus raíces están en Dios, en tiempo de sequía, no te fatigarás. Y dile, y la sequía no será causa para que dejes de dar fruto. Al contrario, es cuando más fruto vas a dar. Dile, porque la sequía no es lo que determina tu vida, sino dónde están tus raíces. Y si tus raíces son Dios, entonces Dios te hará dar fruto en momentos de sequía. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Gloria a Dios. Quiero que vengas conmigo, Primera de Crónicas, capítulo 21. Primera de Crónicas, capítulo 21. ¿Lo tenemos? Primera de Crónicas, capítulo 21. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: id, haced censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab: añada Jehová a su pueblo 100 veces más. Rey, señor mío, ¿no son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto? ¿Qué será para pecado a Israel? Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. Y había en todo Israel 1.100.000 que sacaban espada. Y de Judá 470.000 hombres que sacaban espada. Entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. Vamos, diga conmigo, el censo que hizo David fue pecado contra Dios. Mira, hermano, vamos a leer hasta ahí por el momento para explicarte esto. Dice la Biblia en el versículo 1 que Satanás movió a que David haga un censo. ¿Por qué era pecado? ¿Por qué Joab le dijo: mi rey, ¿acaso toda esta gente no está a tu servicio? ¿Acaso no tienes a todos ellos? ¿Para qué vas a contar o a censar? Lo que movió a David a hacer el censo y por qué fue pecado, mi hermano, porque esa acción o esa decisión de David estaba movido por el orgullo y la vanagloria de su liderazgo. Porque David lo que quería era saber cuántos hombres de guerra están para él sentirse seguro y él sentirse poderoso.
Entonces lo que lo movió a David fue la vanagloria, el orgullo, la altivez. ¿Y sabe qué? La confianza en lo que tenía. Eso a Dios no le agradó. Joab entendió el espíritu con que lo hacía David. Por eso le dijo: no hagas pecar a Israel. No mandes a censar. No mandes a censar. No lo hagas. Eso va a ser pecado. Y David, movido por Satanás, pecó contra Dios. Diga conmigo: David pecó contra Dios. Ahora mira lo que ocurre. Versículo 7. Asimismo, esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Mira lo que Dios hizo. E hirió a Israel. Entonces dijo David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. ¿Qué hizo David? Reconoció su error. Diga conmigo: David reconoció. Reconoció que se equivocó. Reconoció que hizo mal. Que lo que hizo lo hizo motivado por una actitud incorrecta. David lo reconoce, le pide perdón a Dios. Por eso David era muy amado por Dios, porque David reconocía sus errores. Y por eso es importante que cada uno de nosotros aprendamos a reconocer nuestros errores delante de Dios. Cuando tú falles, cuando tú te equivoques, es importante que reconozcas tus errores y tus fallas delante de Dios. David lo reconoció, porque David entendió que eso desagradó a Dios. Ahora mira lo que ocurre. Versículo 9. Y habló Jehová a Gad. Diga conmigo: habló Jehová a Gad. A Gad, vidente de David. Era un profeta. Gad era un profeta. Diciendo: ve y habla a David y dile: así ha dicho Jehová. Mira lo que hace Dios. 3 cosas te propongo. Escoge de ellas una que yo haga contigo. Mira lo que Dios le dice. Viniendo Gad a David le dijo: así ha dicho Jehová, escoge para ti o 3 años de hambre, o por 3 meses ser derrotado de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová, esto es la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues, que responderé al que me ha enviado. Hasta ahí. Mira al que está a tu lado y dile: Dios te perdona, pero no te libra de las consecuencias. Pregunto: ¿Dios perdonó a David? ¿Sí o no? Sí, pero Dios de ninguna manera lo dejó sin consecuencias. Amén. Entonces mira, David pecó contra Dios, pecó. Y vino el profeta donde David y le dijo: ok, Dios te perdona, Dios te limpia, Dios te santifica, pero dice Dios: 3 cosas te propongo. 3 cosas. Entonces, versículo 12. 3 años de hambre, le dice Dios, o 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos, o por 3 días la espada de Jehová. Dios le dice: David, elige. Dios le dice: mira, estas son las 3 consecuencias. Elige una de ellas. O quieres 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos, o quieres 3 años de hambre, o quieres por 3 días la espada de Jehová. ¿Qué hubiera elegido usted? Dios no le dio otra opción. Los 3 eran castigos. Dile al que está a tu lado: los 3 opciones eran consecuencias. Entonces Dios le dice: de ninguna manera yo te dejo sin consecuencias. Tienes que vivirlo. Por eso miren, jovencitos y jovencitas de Dios, si usted está pecando y de pronto usted no está dentro del matrimonio, o usted está dentro del matrimonio y usted empieza a pecar con una mujer o con un hombre que no es tu esposa, Dios te va a perdonar, pero las consecuencias las vas a sufrir. Si usted está practicando el pecado y usted se embaraza
Hermano, usted está haciendo cosas que hacen bebés. Así que si usted peca fornicando, puede ser que te embaraces. Y Dios te perdonará, pero las consecuencias las vas a vivir. ¿Cuántos dicen amén? Si de pronto por tener una intimidad con alguien te cae una enfermedad, son consecuencias. O de pronto ese adulterio te provoca una enfermedad a ti y de pronto vas a tu casa, te acuestas con tu esposa y le pasas la enfermedad. Son consecuencias. Porque Dios no te libra de las consecuencias. Entonces tenía 3 opciones. Diga conmigo, 3 opciones. No había más, 3 opciones. Y mira lo que ocurre. Versículo 13. Entonces David dijo a Gad, al profeta: estoy en grande angustia. Por supuesto, habían solo 3 opciones. Ruego que yo caiga en la mano de ¿quién? Porque su misericordia son muchas en extremo, pero no caiga en manos de hombres. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos me están comprendiendo lo que quiero transmitir? Dios le dice: mira, puedes elegir ser derrotado por tus enemigos, 3 años de hambre o caer en mis manos. Y David le dice: yo no quiero caer en manos de los hombres, porque los hombres son malos. Yo quiero caer en tus manos, porque yo sé que tú eres misericordioso. ¿Sabes qué significa eso? Confianza en Dios. ¿Cuántos se gozan por eso? Toca al que está a tu lado y dile: eso se llama confianza en Dios. Dígame, ¿David confiaba o no confiaba en Dios? David, en medio de esas 3 opciones, David dice: Dios, en tus manos, porque tú eres tardo para la ira y grande en misericordia. ¿Sabe lo que significa eso, mi hermano? Que David conocía quién era Dios. Y Dios es bueno en extremo. Él dijo: prefiero tus manos, porque aunque estés airado ahora, yo sé que tu misericordia es más grande que los cielos. Levanta tus 2 manos. No importa la crisis, tú estás en las manos de Dios y la misericordia de Dios son para siempre. Dale un fuerte aplauso al Rey. Aleluya. Diga conmigo: la misericordia de Dios son para siempre. Ponte de pie en esta preciosa mañana y tarde. Bendito el varón que confía en Jehová.